La noticia estremeció al mundo. El Papa Francisco ha muerto. Para algunos fue simplemente la partida de un líder religioso. Para otros, una señal profética. Pero para quienes conocen las Escrituras, para los que han seguido las advertencias de los antiguos profetas y las investigaciones de autores como J. Benítez, esto marca el inicio de algo mucho más profundo, algo espiritual, algo inevitable, algo que no puede ser ignorado. Muchos están hablando del legado de Francisco, de sus posturas progresistas, de su cercanía con los pobres y su apertura hacia temas que antes eran considerados intocables dentro de la Iglesia. Pero pocos se atreven a ver lo que esto significa desde una óptica bíblica y profética. Y ese es precisamente el propósito de este video. No venimos a honrar la figura de un hombre, sino a analizar lo que su muerte representa en el orden espiritual global. Si ya estás aquí, suscríbete ahora, porque este contenido va más allá de lo evidente. Según las profecías de San Malaquías, Francisco sería el último papa antes del inicio del juicio divino, el Pedro el Romano que pastorearía en tiempos de gran tribulación. Algunos teólogos debaten si ese título le corresponde realmente, pero ya no se trata de teorías. El hecho consumado de su muerte activa todas las alarmas escatológicas. Las piezas ya están sobre la mesa. Y la pregunta ya no es si el juicio vendrá, sino cuándo. Desde tiempos antiguos, la muerte de figuras espirituales marcó puntos de inflexión en la historia del pueblo de Dios. En el libro de Ezequiel se establece una verdad clave. El juicio comienza por la casa de Dios. Y si la casa de Dios, hoy, está representada por la Iglesia, ¿no deberíamos estar mirando hacia Roma con mayor atención? ¿No debería esto activar un discernimiento espiritual profundo entre los creyentes? Porque si algo ha quedado claro, es que las señales ya no son simbólicas, son directas. Roma, con su cúpula dorada y sus columnas imponentes, no solo es símbolo de autoridad religiosa, también es símbolo de poder político y alianzas impías. Alianzas que se han fortalecido en los últimos años. Pactos con ideologías contrarias a la verdad bíblica. Acuerdos que buscan la unidad del mundo a costa de la pureza doctrinal. Y todo esto bajo el amparo de una estructura que muchos aún consideran santa. ¿No será que la profecía advertía de esto mismo? Benítez, aunque conocido por sus crónicas ufológicas, ha insistido en que existen fuerzas detrás del escenario religioso que manipulan, desinforman y preparan al mundo para aceptar un nuevo orden espiritual. Y ¿qué mejor oportunidad para impulsar ese cambio que la muerte de un papa carismático y mediático como Francisco? La vacancia papal no solo deja un hueco de poder, deja una ventana abierta para que el sistema apóstata emerja con mayor fuerza y menos resistencia. Los medios hablan de duelo, pero pocos mencionan lo que esto desata espiritualmente. Una reorganización no solo dentro del Vaticano, sino en el mundo entero. Ya hay conversaciones para elegir al nuevo pontífice. ¿Será un reformador aún más radical? ¿Será un símbolo de unidad interreligiosa? ¿Será la figura que encarne el nuevo sincretismo global? La profecía ya no es una posibilidad, es un proceso en marcha. Uno que transforma a la Iglesia en un instrumento del sistema. Y mientras todo esto ocurre, millones de creyentes duermen. Han sido anestesiados por una religión cómoda, que ha perdido su filo profético. Se predica amor sin santidad, gracia sin arrepentimiento, inclusión sin verdad. La apostasía moderna ya no es una amenaza futura, es una realidad presente, y su epicentro es, irónicamente, el lugar que debía proteger la sana doctrina.
¿Qué pasó con el celo espiritual? ¿Dónde quedó la defensa de la verdad revelada? En Apocalipsis se menciona una gran ramera vestida de púrpura y escarlata, sentada sobre muchas aguas. ¿Sabías que esos colores son los del clero cardenalicio? ¿Casualidad? ¿O mensaje codificado? No afirmamos nada con ligereza, pero es imposible ignorar los paralelismos, las señales, las advertencias. El texto sagrado parece hablarnos con más claridad que nunca, si tan solo decidiéramos escuchar. Y es aquí donde el discernimiento se vuelve vital, porque no todo lo que parece piadoso lo es. No todo lo que suena inclusivo viene de Dios. No todo liderazgo religioso tiene aprobación celestial. La muerte de Francisco es más que un hecho histórico. Es una alarma profética. Y si no abrimos los ojos ahora, puede que cuando queramos hacerlo, ya sea demasiado tarde. Quédate hasta el final de este video, porque lo que estás por descubrir podría cambiar tu forma de ver no solo a la iglesia, sino al mundo entero. Desde hace siglos, las profecías han servido como señales para quienes tienen oídos para oír. En el contexto bíblico, Dios nunca permitió que un gran evento ocurriera sin antes enviar advertencias. Así fue con Noé antes del diluvio, con Lot antes de la destrucción de Sodoma, con Moisés antes de las plagas de Egipto y con el pueblo de Israel antes de cada juicio. Por eso, cuando miramos hacia la iglesia moderna, su estructura, su liderazgo y particularmente la figura del Papa, debemos preguntarnos, ¿no habrá señales también ahora? La figura papal, aunque no aparece con ese nombre en la Biblia, ha sido adoptada por millones como la máxima representación del liderazgo cristiano sobre la tierra. Pero esa concentración de poder espiritual, político y simbólico también tiene un peso profético que no puede ser ignorado. El apóstol Pablo advirtió en 2 Tesalonicenses que antes del regreso de Cristo habría una gran apostasía y que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Es esto literal o simbólico? ¿Es una persona o un sistema? ¿Y si ese templo no fuera de piedra, sino una institución que se presenta como santa, pero ha sido infiltrada por la corrupción? En el libro de Daniel, capítulo 7, se describe a un cuerno pequeño que surge entre otros 10 cuernos, que tiene ojos como de hombre y una boca que habla con arrogancia contra el Altísimo. Este cuerno tiene influencia religiosa y política. Algunos lo identifican con un poder que surge dentro de un sistema establecido. ¿Podría esto referirse a un liderazgo que se levanta dentro del seno de la iglesia, pero que termina desviando a muchos? ¿Y si su sede estuviera en una ciudad antigua, cargada de historia imperial y religiosa, como Roma? La profecía de San Malaquías, aunque no es parte del canon bíblico, ha generado enorme debate desde que fue publicada en el siglo XVI. En ella se listan 112 lemas proféticos que corresponderían a los papas desde Celestino II en 1143 hasta el fin. El Papa Francisco sería, según esta lista, el número 112. El lema que le corresponde es Pedro el Romano, y el texto dice: en la última persecución de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien pastoreará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones, tras las cuales la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. ¿Es esto una coincidencia histórica o una advertencia sobrenatural? Francisco, cuyo nombre real era Jorge Mario Bergoglio, no se llamaba Pedro, ni era romano. Sin embargo, ha sido el Papa más globalista, más conectado con los poderes internacionales,
y el que más ha promovido la unidad entre religiones. Y si Pedro el Romano no es un nombre literal, sino una representación simbólica del último papa antes de una gran transformación espiritual en el mundo. Y si no se trata de quién es, sino del tiempo profético que marca su muerte. Su fallecimiento ocurre en medio de una de las épocas más moralmente inestables de la historia moderna: guerras, crisis económicas, ideologías extremas, degeneración cultural y una profunda división dentro del cristianismo. En Mateo 24, Jesús advirtió sobre días como estos: se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿No estamos viviendo ya eso? En Apocalipsis 17 se habla de una mujer vestida de púrpura y escarlata, sentada sobre una bestia, ebria de la sangre de los santos. Esa mujer es identificada como la Gran Babilonia, la madre de las abominaciones. El texto dice que está asentada sobre 7 colinas. Roma, como bien se sabe, fue fundada sobre 7 colinas. Los colores mencionados, púrpura y escarlata, son los mismos que visten los cardenales y altos prelados del Vaticano. ¿Casualidad o descripción profética? Pero no es necesario especular para ver que algo está mal. Escándalos de abuso, encubrimientos sistemáticos, relaciones con gobiernos corruptos, declaraciones ambiguas sobre doctrinas fundamentales. Todo esto ha erosionado la confianza en la institución. Las verdades eternas se relativizan. Se habla más de inclusión que de arrepentimiento. Se predica el amor sin la cruz. Y lo más alarmante, se presenta un evangelio sin Cristo. Uno centrado en el hombre, en la experiencia emocional, en el bienestar temporal. ¿Es eso evangelio? Cata Benítez, aunque conocido por temas relacionados con lo paranormal y los ovnis, ha abordado también temas religiosos con una mirada crítica. En sus obras, ha dejado claro que muchas verdades están siendo ocultadas deliberadamente por la Iglesia institucional. Según algunas fuentes proféticas que él mismo ha investigado, vendrá un tiempo en que una falsa espiritualidad se impondrá desde el propio seno de la fe cristiana. ¿Estamos a las puertas de ese sistema? No es la primera vez que el pueblo de Dios se enfrenta a líderes corruptos. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes del templo muchas veces se desviaron. Dios, a través de los profetas, los confrontó. Sus sacerdotes violaron mi ley. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, por obtener ganancias injustas. Ezequiel 22. ¿Hay mucha diferencia con lo que vemos hoy? La muerte de Francisco puede parecer un simple relevo eclesiástico, pero para los que observan el reloj profético, es mucho más. Marca el cierre de una era, el final de un liderazgo que para muchos fue el rostro visible de una transformación doctrinal profunda. Y lo que viene después podría no ser restauración, sino consolidación del error. Jesús dijo: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta advertencia, aunque referida a eventos históricos, también tiene eco escatológico. Y si la abominación no es un ídolo literal, sino una distorsión tan grande de la verdad que convierte el templo espiritual en un instrumento de engaño. En este escenario, el llamado no es al pánico, sino al discernimiento. Discernir significa separar lo verdadero de lo falso. Hoy más que nunca necesitamos ese discernimiento, porque el lobo ya no se disfraza de oveja. Ahora se sienta en el púlpito, habla con lenguaje religioso, cita versículos, sonríe y promete paz, pero no es la paz
que Cristo da. Pablo escribió a Timoteo: vendrán tiempos peligrosos, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿No es esa la descripción perfecta de una religión institucional que ha perdido su poder espiritual, pero conserva sus símbolos, sus rituales y su autoridad mediática? Lo que viene no es una renovación espiritual desde arriba. Lo que viene es un gran engaño, y será tan sutil, tan seductor, que aún los elegidos correrán el riesgo de ser arrastrados si no permanecen firmes. Por eso, el juicio comenzará por la casa de Dios, no por los gobiernos, no por los incrédulos, por nosotros. Porque si la luz se apaga dentro, ¿qué esperanza le queda al mundo? La muerte de Francisco es, en este contexto, una señal definitiva, no tanto por quién era, sino por lo que representa. El fin de un ciclo, el inicio de una batalla espiritual más intensa, una etapa en la que no habrá espacio para los tibios, solo para los que aman la verdad, para los que no se dejan llevar por la multitud, para los que oyen la voz del buen pastor y no siguen a extraños. Prepárate. Lo que viene no es un nuevo papa, es una nueva etapa. Y esta vez, las máscaras caerán. Solo quedará la verdad o el engaño. J.J. Benítez ha sido un nombre polémico durante décadas. Para algunos, un buscador de verdades incómodas. Para otros, un autor de ciencia ficción. Pero para quienes han seguido su obra de cerca, especialmente su serie Caballo de Troya y otros textos menos conocidos, queda claro que su objetivo no ha sido el espectáculo, sino el despertar. Detrás de sus relatos, teorías y viajes está la persistente idea de que las instituciones religiosas más poderosas del mundo nos ocultan algo grande, algo que, al revelarse, cambiará para siempre la percepción que millones tienen sobre el cristianismo, la historia y el destino humano. Benítez no es teólogo, ni se presenta como profeta. Sin embargo, muchas de sus afirmaciones, incluso aquellas que en su momento fueron ridiculizadas, hoy parecen tener un eco inquietantemente profético. Él ha advertido durante años sobre una ruptura espiritual que vendrá desde el corazón del sistema religioso más influyente del mundo, el Vaticano. Y ahora, tras la muerte del Papa Francisco, muchas de esas advertencias adquieren una relevancia difícil de ignorar. No se trata de predicciones inspiradas en sueños o visiones, sino de conexiones entre hechos, símbolos, documentos y decisiones que han sido públicamente observadas durante años. En múltiples entrevistas y libros, Benítez ha mencionado la existencia de documentos secretos, revelaciones privadas y encuentros con fuentes dentro del Vaticano que aseguran que la Iglesia posee información sobre el origen del ser humano, el contacto con inteligencias superiores y profecías silenciadas. No es casual que uno de los archivos más impenetrables del planeta esté ubicado bajo las bóvedas de la Ciudad del Vaticano. Según sus investigaciones, allí se guardan evangelios suprimidos, textos apócrifos, visiones del Apocalipsis, advertencias marianas ignoradas y profecías que señalan una gran caída espiritual iniciada desde el interior de la misma institución religiosa. ¿Es esto una invención narrativa o una verdad demasiado incómoda para ser reconocida? Lo verdaderamente perturbador es cómo algunas de las señales que Benítez mencionó mucho antes del fallecimiento de Francisco se están cumpliendo con exactitud. Una de ellas es la creciente fusión entre la Santa Sede y organismos globalistas. Durante el papado de Francisco se fortalecieron lazos con Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y diferentes plataformas que impulsan una agenda de gobernanza mundial.
¿Son estas relaciones meramente diplomáticas o parte de una alineación espiritual profetizada? Benítez insiste en que el nuevo orden mundial no será solo político o económico, sino profundamente religioso. Un orden que requerirá una religión unificada, tolerante, maleable y libre de absolutismos. Y muchas decisiones del Vaticano en los últimos años apuntan justo en esa dirección. Se habla de fraternidad humana, diálogo interreligioso y espiritualidad sincrética. Pero cada paso hacia esa unidad global ha significado también un paso hacia el abandono de verdades inmutables de la fe cristiana. Otra señal destacada por Benítez es la normalización del sincretismo. Se han celebrado reuniones en el Vaticano donde se han elevado oraciones conjuntas entre líderes de distintas religiones, incluyendo prácticas paganas y esotéricas. Lo que comenzó como tolerancia ha evolucionado en aceptación doctrinal. Ya no se trata solo de convivir con otras creencias, sino de difuminar los límites entre lo verdadero y lo falso, entre lo sagrado y lo profano. ¿Dónde queda el Cristo que dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida"? ¿Dónde queda la fidelidad a su mensaje? En su obra, Benítez también advirtió sobre señales cósmicas, no necesariamente ovnis o fenómenos extraterrestres, aunque también lo menciona, sino alteraciones en el orden natural como presagios espirituales, eclipses en fechas bíblicas, alineaciones celestes inusuales, terremotos simbólicos. Para él, el cielo es el lenguaje profético por excelencia, y en los últimos años hemos visto fenómenos astronómicos sincronizados con festividades hebreas, señales que desde la antigüedad se interpretaban como avisos del cielo a la humanidad. Una de sus afirmaciones más inquietantes fue que el próximo gran cambio en el sistema espiritual mundial no sería causado por guerras o pandemias, sino por un evento interno de la Iglesia Católica. Una crisis de fe que pondría en entredicho su autoridad y su legado. Una muerte o escándalo que desencadenaría una reforma profunda, pero no hacia la verdad, sino hacia una fe global más cómoda, más popular, más peligrosa. La muerte de Francisco podría ser el catalizador exacto que describió. Benítez también advierte que la mayoría de los creyentes no verán las señales, no porque no estén ahí, sino porque esperan señales espectaculares. Fuego del cielo, milagros apoteósicos, catástrofes instantáneas. Pero las verdaderas señales son más sutiles. La caída espiritual comienza con lenguaje ambiguo, doctrinas reformuladas, mensajes de paz que esconden compromiso con el error. Comienza cuando los líderes religiosos prefieren agradar al mundo antes que ser fieles a la palabra. Jesús lo advirtió: "El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán". Y sin embargo, hoy las palabras de Cristo son reinterpretadas para que encajen en una cultura que ya no tolera la verdad. Benítez, sin ser pastor ni sacerdote, comprendió algo clave. El mayor peligro de nuestra generación no es el colapso económico, ni la guerra, ni el hambre. Es la falsificación de la fe. Porque una fe falsa engendra una esperanza falsa. Y una esperanza falsa prepara el camino perfecto para el engaño absoluto. La gran pregunta que deja Takata Benítez no es si habrá una transformación espiritual, sino si la humanidad sabrá reconocerla cuando ocurra. Y es ahí donde su mensaje adquiere una urgencia que trasciende cualquier debate académico o teológico. Benítez no se declara dueño de la verdad, pero insiste en que hay patrones, repeticiones históricas, silencios cómplices y símbolos que están hablándonos. El problema es que muy pocos están escuchando. Y los que escuchan, muchas veces, no saben cómo interpretar lo que oyen. En sus investigaciones, Benítez
ha recolectado testimonios de personas que aseguran haber recibido revelaciones sobrenaturales sobre una gran purificación espiritual. Estas visiones apuntan hacia un colapso institucional, no como castigo, sino como proceso necesario para separar la verdad de la impostura. Según estos relatos, vendrá un momento en que los fieles se verán obligados a decidir entre obedecer a la jerarquía visible o mantenerse fieles a la voz del Espíritu que clama desde lo profundo de la conciencia. Un nuevo cisma, una prueba para el corazón del creyente. Benítez advierte que el engaño que viene será tan sofisticado que no se podrá combatir con emociones ni con tradición. Será necesario discernimiento espiritual, conocimiento bíblico y una profunda conexión con Dios. Porque la nueva espiritualidad no vendrá a destruir el cristianismo, sino a mejorarlo, a actualizarlo. Será presentado como una evolución de la fe, más racional, más abierta, más moderna. Pero al final de ese camino no habrá redención, sino relativismo. No habrá vida eterna, sino un eco vacío de religiosidad humanista. Uno de los aspectos más inquietantes que Benítez menciona es el papel de la tecnología en este nuevo paradigma religioso. Según algunas fuentes que ha entrevistado, el Vaticano estaría interesado en el uso de inteligencia artificial para traducir textos antiguos, crear liturgias automatizadas y, en el futuro, guiar espiritualmente a las masas a través de algoritmos. Parece ciencia ficción, pero ya existen prototipos de IA diseñadas para dar consejos espirituales, leer escrituras sagradas e incluso impartir enseñanzas morales. ¿Y si esa tecnología se convierte en la voz autorizada de la nueva religión? A esto se suma la creciente aparición de mensajes canalizados, revelaciones no oficiales y experiencias místicas individuales que, aunque suenen espirituales, se alejan radicalmente del Evangelio. Muchas de estas nuevas revelaciones niegan la divinidad de Cristo, reinterpretan la cruz como un símbolo innecesario o promueven una unidad espiritual donde no hay verdad absoluta. Para Benítez, este fenómeno no es accidental, sino parte de un diseño más grande, una preparación progresiva del corazón humano para aceptar una religión mundial sin necesidad de arrepentimiento. En este contexto, la muerte del Papa Francisco puede verse como una especie de punto de inflexión. Durante su pontificado, se sentaron las bases para una transformación ideológica en la Iglesia. Un nuevo líder, especialmente uno aún más abierto al sincretismo, podría ser la figura ideal para consumar este proceso. El mundo, necesitado de estabilidad espiritual, no buscará autenticidad, buscará unidad. No buscará la cruz, buscará consenso. Y en nombre de esa paz artificial, muchas verdades podrían ser enterradas para siempre. Benítez ha escrito que el enemigo de la fe no siempre se presenta con cuernos ni tridente. Muchas veces viene vestido con túnicas blancas, con voz suave, con promesas de reconciliación. Pero detrás de esa fachada está el germen de la apostasía. Y lo más doloroso es que muchos cristianos sinceros, pero sin discernimiento, lo seguirán pensando que hacen lo correcto. Jesús lo anticipó con claridad: vendrán muchos en mi nombre, y engañarán a muchos. No dijo que serían pocos, dijo muchos. Y no dijo que vendrían contra él, sino en su nombre. La historia eclesiástica está llena de reformas, cismas y herejías, pero ninguna tuvo el alcance global que se vislumbra en esta nueva era espiritual. Con Internet, redes sociales, inteligencia artificial y estructuras globales de poder, una religión mundial ya no es una posibilidad lejana. Es una realidad en gestación. Y si la figura del Papa, como símbolo de autoridad religiosa mundial, cae en manos equivocadas,
la profecía de una gran ramera montada sobre una bestia política podría volverse literal. Benítez no llama a abandonar la fe, llama a profundizarla, a volver a las Escrituras sin intermediarios, a escuchar la voz de Dios por encima de cualquier estructura humana. Llama a cuestionar lo que por años se ha aceptado sin análisis, a distinguir entre lo que es eterno y lo que es coyuntural, a no tener miedo de quedar solos si eso significa permanecer firmes. Porque, como dijo el mismo Jesús, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Muchos creyentes están hoy desconcertados. La muerte de Francisco, los rumores sobre su sucesor, los cambios doctrinales, la ambigüedad de los discursos, todo parece una tormenta perfecta. Pero en medio de esa tormenta, Dios está hablando, a través de hombres como Benítez, pero sobre todo a través de su palabra eterna. Este no es tiempo de dormir, es tiempo de velar. No es tiempo de adaptar el mensaje, es tiempo de proclamarlo con más fuerza. Porque si la luz se apaga en la iglesia, la oscuridad no tendrá oposición. La profecía no está escrita para asustar, está escrita para preparar. Y quien entiende las señales no teme al futuro. Lo enfrenta con la verdad como espada y la fe como escudo. Como decía Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades espirituales en las regiones celestes. El enemigo ya no está afuera, está dentro. Pero también dentro está el Espíritu de Dios. Y donde Él está, hay libertad. Si todo esto resuena contigo, no lo ignores. Suscríbete ahora, comparte este video y deja en los comentarios si tú también percibes que algo profundo se está moviendo en el ámbito espiritual. Tu discernimiento puede despertar a otros. La muerte de un papa siempre genera conmoción. Ceremonias solemnes, titulares globales, análisis teológicos. Pero esta vez, el fallecimiento de Francisco no es solo un evento institucional. Es una señal, una activación, un catalizador profético, no por quién fue, sino por lo que representa. Su muerte se produce en un momento único, una iglesia dividida, una sociedad al borde del colapso moral, una fe cada vez más diluida. En este ambiente, su partida no es el final de una era, sino el inicio de una etapa profética. Desde una óptica espiritual, la muerte de un líder religioso de esta magnitud siempre ha sido interpretada como un cambio de ciclo. En la Biblia, la muerte de sacerdotes, reyes o profetas marcaba el cierre de una etapa y el comienzo del juicio, la renovación o el castigo. El ejemplo de Elí, el sumo sacerdote que cayó muerto al enterarse de la pérdida del arca de Dios, muestra cómo la decadencia del liderazgo espiritual podía marcar el inicio del juicio divino. ¿Estamos viendo algo similar hoy? Francisco no fue un papa tradicional. Su mensaje fue disruptivo, su estilo confrontó estructuras, su agenda trascendió lo espiritual. Promovió una apertura sin precedentes al diálogo interreligioso, la inclusión y la reforma moral. Fue celebrado por el mundo secular, pero también profundamente cuestionado por muchos dentro de su propia iglesia. Esa ambigüedad es la que convierte su muerte en un punto de inflexión. Porque ahora, con su partida, el escenario está preparado para algo mayor. Escatológicamente, la muerte de Francisco activa una secuencia de eventos anticipada por siglos. En Apocalipsis, en Daniel, en Zacarías, en las profecías de San Malaquías y en revelaciones privadas a santos y místicos. La figura del último papa ha sido asociada a tiempos de gran tribulación, apostasía generalizada, alianzas impías y el surgimiento de una fe sincrética global. Si Francisco es esa figura final, su muerte no puede verse como un evento aislado.
Es el disparador de un ciclo escatológico mayor. En Mateo 24, Jesús habló de señales antes del fin: guerras, pestes, terremotos, persecuciones, pero también de algo más sutil. Y se predicará este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Pero, ¿qué evangelio? Porque hoy abundan falsificaciones. El evangelio de la prosperidad, el de la autoayuda, el de la inclusión sin arrepentimiento. La muerte de Francisco puede acelerar la consolidación de un nuevo liderazgo religioso que presente este evangelio diluido como verdad absoluta. Otro elemento a considerar es el rol simbólico del Vaticano. La Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Y si esa casa está representada hoy por la institución que millones consideran santa, su sacudida es el preludio de una mayor. En toda la historia bíblica, el juicio nunca comenzó por los paganos, sino por los que afirmaban representar a Dios. Primero fue Jerusalén, luego Babilonia. Primero el templo, luego el mundo. La muerte del Papa puede marcar el inicio de esta secuencia. Muchos pensaban que Francisco viviría más, que completaría sus reformas, que consolidaría su visión. Pero su partida interrumpe esa narrativa. Y en ese vacío emergen dos caminos. Uno hacia una restauración doctrinal fiel y otro hacia una expansión de la apostasía. El próximo Papa heredará un campo de batalla espiritual y su dirección será determinante. Desde la perspectiva profética, esto también se vincula con la figura del falso profeta del Apocalipsis. No se trata de un solo individuo, sino de un sistema religioso que coopera con el poder político global. Este falso profeta realiza señales, engaña a las naciones y promueve la adoración de la bestia. ¿Y si su aparición viene justo después de la muerte de un líder como Francisco? ¿Y si su sucesor no solo es un pontífice, sino la cara espiritual de un nuevo orden? Las condiciones ya están dadas. El mundo está agotado de religiones que dividen, anhela unidad, tolerancia, espiritualidad sin doctrina. Y los poderes políticos desean una fe que coopere, no que confronte. La tecnología permite construir una iglesia digital, sin fronteras, sin dogmas fijos. El momento es perfecto, y la muerte del Papa puede ser la excusa ideal para implementar este sistema como la nueva forma de creer. El verdadero impacto de la muerte del Papa Francisco no se medirá en los rituales fúnebres ni en los titulares de la prensa. Se medirá en el plano espiritual, en la forma en que la Iglesia y el mundo responden a este evento, y sobre todo, en las decisiones que se tomarán a partir de ahora. Porque este momento no es una pausa, es una bifurcación, un punto de quiebre entre lo que fue y lo que será. Y quienes no tengan claridad espiritual serán arrastrados por las decisiones de otros. Muchos creyentes están ahora en estado de confusión. Algunos lloran la partida de un líder que consideraban revolucionario. Otros respiran aliviados, esperando un retorno a la ortodoxia. Pero pocos comprenden que el verdadero terremoto espiritual apenas comienza. La muerte de Francisco es el principio de una etapa donde todo se pondrá a prueba. La fidelidad, la doctrina, la estructura eclesial, la unidad interna. Es el inicio de una criba espiritual global. Y cada uno será examinado no por su religión, sino por su discernimiento. La Escritura nos ofrece múltiples paralelos de transiciones críticas. Cuando Moisés murió, Israel tuvo miedo. Josué recibió el mando, pero no sin incertidumbre. Cuando Elías fue llevado al cielo, Eliseo tuvo que demostrar
porque el espíritu de su maestro reposaba sobre él. En cada transición, Dios no solo reemplazó líderes, también probó al pueblo. ¿Quién seguiría fiel? ¿Quién aprovecharía el vacío para rebelarse? ¿Quién buscaría la gloria de Dios y no la del sistema? Esta es la gran pregunta que queda tras la muerte de Francisco. ¿Quién tomará su lugar y qué espíritu lo acompañará? Porque en este tiempo no basta con tener autoridad, hay que tener verdad. Y no todo liderazgo que surge desde estructuras religiosas está respaldado por Dios. De hecho, en Apocalipsis se advierte sobre un liderazgo religioso que seduce, convence, persuade, pero que guía al error. Ya se habla de posibles sucesores. Algunos nombres suenan moderados, otros son claramente progresistas. Pero lo preocupante no es el nombre del nuevo Papa. Lo preocupante es el espíritu que traerá consigo. ¿Será un constructor de paz o un arquitecto del engaño? ¿Será alguien que exalte a Cristo o que lo reemplace con un evangelio de consenso? El mundo está preparado para un líder espiritual que diga lo que todos quieren oír. Pero Dios busca mensajeros que digan lo que nadie quiere escuchar. En este contexto, los creyentes fieles tienen una misión crucial: discernir los tiempos. Jesús reprendió a los fariseos por saber leer el clima, pero no los signos espirituales. ¿Cuántos cristianos hoy están más atentos a la política que a la profecía? ¿Cuántos conocen más de influencers que del libro de Apocalipsis? Este es el momento de despertar. No se puede seguir viviendo como si nada hubiera cambiado, porque todo cambió. El panorama que se avecina es complejo. El mundo buscará unidad. La Iglesia querrá mantener su influencia. Los gobiernos necesitarán una narrativa espiritual que dé soporte a su agenda. Y en ese cruce de intereses puede surgir un sistema que una lo religioso, lo político y lo tecnológico. Algo así como una nueva torre de Babel, no de ladrillos, sino de ideas. Una fe sin cruz, un Dios sin juicio, una moral sin verdad. Muchos seguirán ese sistema creyendo que hacen lo correcto. Jesús lo dijo: vendrá hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. La historia se repite. El engaño no vendrá desde afuera, sino desde dentro. Y no será grotesco, será atractivo. No será brutal, será elegante. No será impuesto, será deseado. Esa es la trampa. Por eso la Biblia llama a la vigilancia, a la firmeza, a la santidad. Y sin embargo, en medio de ese escenario hay esperanza. Porque Dios nunca deja a su pueblo sin testigos. Siempre ha tenido un remanente, un grupo que no dobla la rodilla ante el sistema, que no negocia la verdad, que no se vende por elogios ni se esconde por miedo. Ese remanente será luz, será sal, será voz profética, y aunque será pequeño en número, será grande en autoridad, porque no hablará desde una plataforma religiosa, sino desde la presencia misma de Dios. La muerte de Francisco, entonces, es una alarma, no de muerte física, sino de juicio espiritual. Es un llamado a posicionarse, a dejar de seguir hombres y empezar a seguir al Espíritu, a leer la Escritura no como historia antigua, sino como mapa profético, a preparar el corazón para lo que viene, porque lo que viene no es el anticristo con cuernos, es una iglesia sin Cristo, es una cruz sin sangre, es una gracia sin arrepentimiento. Este no es el momento de tener miedo, es el momento de tener claridad, de alzar la voz, de advertir, de orar, de ayunar, de consagrarse, porque la gran batalla final no se ganará con argumentos, sino con verdad. Y la verdad no necesita aplausos para ser poderosa, solo necesita ser proclamada sin temor. Y si la muerte del Papa fue el detonante, el escenario al que nos enfrentamos
revela lo que por años se ha gestado en silencio. Un deterioro profundo dentro de la estructura religiosa más poderosa del mundo. No es una crisis superficial, es una grieta doctrinal, moral y espiritual que ha crecido desde el corazón del Vaticano hacia el resto del mundo. Corrupción, apostasía y alianzas impías ya no son términos sensacionalistas, sino realidades visibles para todo aquel que decida mirar más allá de los discursos oficiales. Durante décadas, el Vaticano ha sido envuelto en una serie de escándalos financieros que han sacudido su imagen. Casos de lavado de dinero, malversación de fondos, cuentas ocultas, operaciones con bancos corruptos. A pesar de las promesas de transparencia, las investigaciones han revelado un sistema interno plagado de intereses ocultos y estructuras que operan más como una corporación internacional que como una institución espiritual. En lugar de ser la casa de la verdad, muchos la han visto actuar como una empresa global que protege su marca a toda costa. Pero la corrupción no ha sido solo económica, también ha sido moral. El encubrimiento sistemático de abusos sexuales a menores ha sido uno de los pecados más oscuros de la historia reciente del catolicismo. No se trata de casos aislados, sino de una red de silencio que durante años protegió a agresores y silenció a víctimas. Y lo más grave no es solo que sucediera, sino que se justificara como una forma de proteger la imagen de la Iglesia. ¿Qué tipo de institución sacrifica la verdad por conveniencia? ¿Y qué mensaje transmite al mundo al hacerlo? A este panorama sombrío se suma la apostasía doctrinal. Palabra fuerte, sí, pero necesaria. Apostasía no significa rechazar la fe de forma frontal, sino desviarse sutilmente de la verdad, disfrazando el error de evolución. Es predicar gracia sin arrepentimiento, amor sin verdad, inclusión sin santidad. Y eso es lo que ha ocurrido gradualmente desde dentro. Se han abierto puertas al sincretismo, al relativismo, al ecumenismo vacío de contenido bíblico. Bajo la excusa de la modernización, se han sustituido principios eternos por opiniones culturales. Uno de los ejemplos más claros ha sido la forma en que el Vaticano ha abordado la moral sexual. Lo que por siglos fue considerado pecado, hoy se trata como un tema en evolución. En lugar de afirmar lo que dice la Escritura, se busca complacer a todos. Esta postura ambigua ha generado confusión entre millones de fieles. ¿Cómo confiar en una autoridad que un día llama a la santidad y al siguiente promueve la tolerancia sin límites? Y es que la apostasía nunca llega de forma abrupta, llega como una niebla suave que lo cubre todo, una nueva forma de hablar, una nueva forma de predicar, un lenguaje lleno de paz, pero vacío de poder. Y mientras las palabras suenan bonitas, la verdad se diluye. Ya no se menciona el juicio, se evita hablar del infierno, se promueve una espiritualidad emocional, centrada en el bienestar personal, desligada del llamado a la obediencia radical a Dios. Pero la desviación doctrinal no sería tan efectiva sin las alianzas impías que la respaldan. En los últimos años, el Vaticano ha fortalecido lazos con instituciones que promueven agendas abiertamente contrarias a los principios cristianos. Desde pactos ambientales con líderes políticos de dudosa integridad, hasta su participación en foros donde se promueve una ética global desligada de Dios. Todo en nombre del bien común. Pero ¿qué bien puede surgir cuando se negocia la verdad por aceptación? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Estos acuerdos no solo son preocupantes, son proféticos. En Apocalipsis se habla de una mujer sentada sobre una bestia. Esta mujer representa un sistema religioso que se ha prostituido con los reyes de la tierra. No es una metáfora decorativa,
Es una advertencia directa. La unión entre religión y política no es nueva, pero cuando esa unión se convierte en instrumento para manipular conciencias y dirigir a las masas hacia una falsa unidad espiritual, estamos frente a una señal clara del tiempo del fin. Y mientras todo esto ocurre, la mayoría guarda silencio. Los que alzan la voz son etiquetados como divisores, radicales o conspiranoicos. Pero no se trata de divisiones personales. Se trata de una separación espiritual necesaria entre lo falso y lo verdadero, entre la iglesia institucional y el remanente fiel. Porque el juicio, tal como lo dice la palabra, comienza por la casa de Dios. Y esa casa necesita limpieza. La apostasía no se construye en un día, pero una vez consolidada, transforma toda la estructura. Y es precisamente eso lo que estamos presenciando. Lo que comenzó como una apertura al diálogo se ha convertido en una dilución doctrinal. Lo que empezó como un intento de acercar a la iglesia al mundo, terminó acercando el mundo al altar. Y en ese proceso, lo sagrado ha perdido su carácter, lo santo ha sido banalizado, y lo eterno ha sido reemplazado por lo temporal. En lugar de confrontar el pecado, el Vaticano ha adoptado una actitud diplomática, una postura de acompañamiento que evita la corrección. El problema no está en la misericordia, sino en la omisión de la verdad. Jesús mostró compasión, pero también dijo a la mujer adúltera: «Vete y no peques más». Hoy, ese segundo mensaje ha sido silenciado. Se predica un Cristo incompleto, adaptado a las sensibilidades modernas. Un Cristo que abraza, pero no transforma. Que acoge, pero no redime. Y esa imagen de Jesús es tan peligrosa como cualquier herejía explícita. El liderazgo actual dentro del Vaticano ha preferido negociar que testificar. En lugar de proclamar con valentía los principios del Evangelio, se ha optado por una estrategia diplomática que prioriza las relaciones políticas sobre la obediencia bíblica. No es casualidad que se haya eliminado progresivamente la mención del juicio, del arrepentimiento, del infierno. Son conceptos que incomodan a una generación acostumbrada a la corrección política, a la inclusión forzada y al confort ideológico. Pero sin esos pilares, el Evangelio pierde su esencia. Y mientras se evita el conflicto con el mundo, se castiga a los que dentro de la misma iglesia se atreven a levantar la voz. Sacerdotes, obispos y laicos que han denunciado el error son silenciados, marginados, trasladados o desacreditados. El mensaje es claro: no se puede cuestionar el sistema desde dentro. La estructura protege su imagen, aunque para ello deba sacrificar a quienes aún conservan el fuego profético. Es el mismo patrón que enfrentaron los profetas de antaño. No eran perseguidos por los paganos, sino por su propio pueblo. Las consecuencias de estas alianzas impías y esta corrupción doctrinal no se limitan al Vaticano. Tienen un impacto global. La Iglesia Católica sigue siendo una referencia para millones. Y cuando la cúpula adopta posturas ambiguas, esa ambigüedad se multiplica en parroquias, seminarios, catequesis y conciencias. Se crea una fe sin certezas, una moral sin fundamento, una espiritualidad sin raíz. Es el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de una religión mundial sincrética, donde todas las creencias caben, excepto la verdad absoluta del Evangelio. El terreno está listo, las bases han sido colocadas. Y si el próximo liderazgo vaticano decide avanzar sin freno hacia esa meta, lo hará con el aplauso del mundo y el silencio de muchos creyentes. Pero Dios no se queda sin testigos. Siempre ha levantado un remanente, una minoría que no se arrodilla ante Baal, que no se vende al sistema, que prefiere perderlo todo
antes que negociar su integridad espiritual. Ese remanente no siempre tiene templos, ni medios de comunicación, ni visibilidad, pero tiene algo que el sistema no puede fabricar: presencia de Dios. Son hombres y mujeres que oran, que estudian la palabra, que resisten la presión cultural, que advierten aunque los tilden de fanáticos. Son los que aún creen que Jesús volverá no por una iglesia popular, sino por una iglesia santa. No por una iglesia adaptada al mundo, sino por una iglesia apartada para Él. Este es el momento para discernir, para decidir, para hacer inventario espiritual. Porque el juicio no empezará con los gobiernos, ni con las élites, ni con las ideologías. Empezará con los que dicen representar a Dios. Y si la corrupción, la apostasía y las alianzas impías siguen siendo toleradas, es porque el pueblo ha perdido la capacidad de indignarse por lo que ofende al cielo. No todo lo que lleva una cruz es cristiano. No todo lo que habla de amor viene de Dios. No todo lo que se disfraza de iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Por eso, más que nunca, necesitamos volver a la palabra, buscar la guía del Espíritu y cortar todo lazo con estructuras que han abandonado la verdad. Porque quien se aferre a lo falso, caerá con lo falso. El llamado no es a rebelarse contra la institución, sino a separarse espiritualmente de ella si ha dejado de ser fiel a Dios. Es un llamado al éxodo espiritual, a dejar atrás lo que ya no tiene gloria, a seguir la nube y el fuego, a buscar a Dios sin filtros ni intermediarios, a formar parte de ese pequeño rebaño al que el Padre le ha placido dar el reino. La historia del Vaticano no termina con escándalos ni con reformas. Termina en el libro de Apocalipsis, como parte de un sistema que será juzgado por haber cambiado la verdad por la mentira. Pero también termina con esperanza, porque mientras unos caen, otros serán levantados. Y mientras unos se confunden, otros serán llenos del Espíritu. Que estemos entre esos últimos. Si llegaste hasta aquí, es porque sientes que algo no encaja, porque ves que el mundo ha cambiado, que la iglesia ya no suena igual, que los valores eternos han sido reemplazados por discursos huecos. Porque sabes en lo profundo de tu espíritu que estamos viviendo un tiempo decisivo, un tiempo donde el discernimiento no es una opción, es una necesidad. El panorama es claro: corrupción en lo más alto, apostasía normalizada, alianzas impías disfrazadas de diplomacia, una iglesia que ha cambiado la verdad por la conveniencia. Y todo esto frente a nuestros ojos. Pero hay algo aún más grave que todo lo anterior: la indiferencia. Miles de creyentes siguen asistiendo a templos sin cuestionar lo que escuchan. Repiten frases sin filtrar. Aplauden discursos que suenan amorosos, pero están vacíos de verdad. Llaman unidad a la conformidad y llaman intolerancia a la fidelidad. Es como si el pueblo de Dios hubiera perdido su capacidad de oír la voz del pastor, como si las alarmas ya no hicieran ruido. Por eso, hoy, más que nunca, necesitamos despertar, volver a la palabra, examinar cada doctrina, cada declaración, cada alianza, cada silencio. No se trata de buscar errores por gusto, sino de proteger el depósito de la fe. Pablo le dijo a Timoteo: guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas palabrerías y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hoy, esa falsamente llamada ciencia se disfraza de teología progresista, de espiritualidad inclusiva, de modernidad compasiva. Pero detrás hay una agenda que busca silenciar a Cristo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a discernir? Porque discernir no es simplemente criticar, es ver más allá. Es identificar el espíritu detrás de las palabras, es comparar cada mensaje con la Escritura, es preguntarse: ¿esto honra a Dios
o complace al mundo. Esto exalta a Cristo o posiciona al hombre. Esto llama al arrepentimiento o solo ofrece consuelo superficial. El discernimiento requiere valentía. Requiere ser capaz de quedarte solo si es necesario, de resistir la presión del entorno, de ir contra la corriente. Pero vale la pena, porque Jesús no viene por una iglesia famosa, ni por una iglesia aplaudida por los medios. Viene por una iglesia fiel, por una novia que se ha guardado del sistema, que ha permanecido firme, que no ha doblado la rodilla ante el error. Este no es el tiempo de especular, es el tiempo de actuar, de interceder, de compartir la verdad, de confrontar con amor, de restaurar con firmeza, porque cada día que pasa, más almas caen en el engaño, y tú puedes ser un faro, una luz, una voz, en tu familia, en tu comunidad, en tu entorno digital. No tienes que tener un púlpito, solo necesitas tener convicción. Y si este mensaje te habló, si algo dentro de ti ardió, si sentiste que estas palabras confirmaban lo que ya sospechabas, no calles. Comparte este video, suscríbete, deja tu comentario y únete a los que no se conforman con una fe superficial. El tiempo es corto, la verdad es urgente. El reino de Dios no se construye con tibieza, sino con decisión. Antes de cerrar, te hago una invitación especial. Si quieres recibir un saludo especial en el próximo video, comenta la palabra clave: resistencia. Porque eso es lo que necesitamos hoy. Creyentes que resistan el engaño, la confusión, la presión y la falsedad. Que permanezcan firmes hasta el final. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartirlo con quienes necesitan escuchar esta verdad. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos revelando lo que otros prefieren callar.